Hemos invitado a un abogado especialista en esta materia, el señor José Naupari, que conoce naturalmente el marco normativo, pero conoce las instituciones por dentro, porque ha trabajado, tengo entendido, en el Jurado Nacional de Elecciones, de manera que está cualificado para explicarnos cuál es el estado actual ahora, esta noche, del conteo electoral y qué podemos prever para los próximos días. Porque yo recuerdo que usted nos decía que calculaba que se iba a hacer a principios de mes, los días pasan y todos los cálculos vienen siendo rebasados, incluso el anuncio que hizo el propio Jurado Nacional, que dijo que sería antes del 15, estamos a 13 y muy difícilmente parece que pueda ser antes del 15. ¿Qué está pasando, doctor Naupari? ¿Por qué ha resultado tan difícil prever el desarrollo del conteo electoral? Bueno, muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Justamente compartir estas reflexiones sobre el tema tan apasionante del derecho electoral. A ver, ¿qué es lo que puede haber ocurrido? ¿O qué es lo que ocurrió en realidad? No se vio venir, por ejemplo, la renuncia del magistrado Arce. No se vio venir, o no se previó en la normativa interna, un plazo para que, por ejemplo, los magistrados que tengan voto en minoría puedan remitirlo. De tal manera que, si no remitían en un determinado plazo, se podía publicar la resolución con cargo a subir después el voto en minoría, lo cual ya fue aumentando. Ahora, quizás no se preveía para una elección general, para elecciones regionales y municipales, ciertamente es más previsible un número tal de apelaciones en casos de nulidades electorales. Y ciertamente también quizás pudo rebasar las previsiones, el nivel de personal y de logística que tuvo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Claro que sí. ¿En qué situación estamos ahora? Se nos dice que el Jurado Nacional, es decir, la instancia suprema, ha remitido sus decisiones a los jurados electorales especiales, que son 60, me parece, hay 60 distritos electorales en el Perú, para que ellos proclamen y luego vuelva al Jurado Nacional y haga la suma y la proclamación general. Explíquenos este procedimiento, por favor. Exacto. El Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, para ser más preciso, terminó de resolver las apelaciones sobre nulidades electorales. Estas resoluciones han sido remitidas a los jurados electorales especiales y faltaban 22, 23 jurados pendientes de emitir las actas de proclamación descentralizadas. Entonces, una vez que todo quedaba a foja cero, todo estaba resuelto, ellos tenían que emitir un acta de proclamación descentralizada dentro de los resultados, dentro de su circunscripción. Una vez que eso ocurra, lo van a remitir a la OMPE, lo van a remitir al jurado. Vamos a estar a la espera de ver si se apela o no el acta de proclamación descentralizada. Si es que eso no ocurre, pasarán 3 días hábiles. Si es que la última acta de proclamación se emite hoy día, el plazo vencerá el viernes. Si la última acta de proclamación descentralizada se publica mañana, el plazo vencerá el lunes. Y si no hay apelación, ya a partir del 20 o 21 podríamos tener, digamos, un acta de proclamación centralizada o generalizada. Si hubiera apelación, tendríamos que esperarnos 3 días más, que es el que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, para resolver. Pero evidentemente esperemos que, si es que eso ocurre, el jurado no se tome los 3 días para llevar a cabo la audiencia y resolver. O sea, lo que prevé usted es que la proclamación pueda llevarse a cabo después del 20. Por lo menos el 20. O el 19, dependiendo si es que apelan o no apelan. Claro, lo cierto es que al día de hoy, supuestamente, tenemos actas de proclamación que ya deberían estar siendo las descentralizadas publicadas. Con lo cual, a partir de mañana corre el plazo para que se pueda apelar, y son 3 días hábiles. Entonces, y esos 3 días hábiles vencen el viernes. Si fuera el 20 que se proclama al nuevo presidente, ¿estamos ante el plazo más corto de transferencia? Porque se dice que Fernando Belaúnde Terry el año 80 fue proclamado también un 20 de julio. ¿Tiene datos usted sobre eso? Bueno, en virtud de la Constitución del 93, digamos, que es la que rige, digamos, el actual sistema electoral, no hay uno en el cual se haya llegado a un plazo tan corto de proceso de transferencia. Pero es preciso recordar que más allá de la cuestión política, entonces, jurídicamente no hay un plazo mínimo para que se lleve a cabo el proceso de transferencia. Lo único que tenemos en el 116 de la Constitución es cuando tiene que juramentar el presidente. El 28. Para poder juramentar, esa es la única fija. Tiene que ser proclamado antes del 28, si no, se está violando la Constitución. Exacto. De acuerdo. Bueno,
Entonces, su previsión, si no hay una nueva apelación de Fuerza Popular, ¿cuál sería el día? ¿Jueves de la próxima semana? Entre 19 o 20. ¿Perdón? Entre miércoles o jueves de la próxima semana. Y si hay de la próxima semana, pero si hay apelación, podríamos esperar hasta el jueves viernes. Jueves viernes, o 3 días, dice usted. Puede tomar 3 días. Por los 3 días que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para resolver las apelaciones contra estas observaciones. Contra esta de proclamación. De acuerdo. Muy bien. Ahora bien, hay otro tema que ha venido a complicar este marco, por lo menos en la percepción de los ciudadanos que reciben noticias de que no pueden procesar todo, como usted, que conoce las cosas, es la admisión del habeas data presentado por Fuerza Popular. Explíquenos, por favor, qué significa que se ha admitido el habeas data y cuánto tiempo puede tomar este proceso. Claro, ahí habría que recordar, primero, que estamos hablando de una admisión a trámite, no que se haya declarado fundada la demanda de habeas data. Segundo tema a considerar es que el habeas data tiene por finalidad que se acceda a información, no que se cuestionen las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones respecto a las nulidades. Bajo ese marco también tenemos que recordar que los procesos constitucionales al menos no tendrían por qué suspender el cronograma electoral, con lo cual la admisión a trámite del proceso de habeas data no tendría por objeto en ningún sentido, ni siquiera con una cautelar, suspender el acto de proclamación. Cuestión distinta sería un amparo, pero el habeas data que tiene por objeto acceder a la información no suspendería e iría en paralelo al proceso electoral. ¿Hay algún precedente de un habeas data relativo a información como la que se está solicitando en este caso, es decir, huella digital, dirección postal, firma, etcétera? ¿Hay precedentes en que la justicia haya accedido a hacer públicos informaciones sobre esos datos privados? ¿O son a nivel del Tribunal Constitucional respecto al padrón electoral, no. Ahora, ahí hay que tomar en consideración también la diferencia entre padrón electoral y lista de electores, porque la lista de electores, que es lo que se le entrega a la mesa, no tiene, por ejemplo, el ubigeo. Las listas electorales yo tenía entendido de que sí tiene dirección postal, firma y huella digital. Claro, el padrón electoral contiene incluso el ubigeo, dirección. La lista de electores, que es lo que uno firma cuando va a votar, no tiene la dirección. No tiene la dirección, ¿está usted seguro? Porque al menos en la lista padrón de las que se entregan, firma tiene, huella sin duda tiene, que también es información sensible. Dirección en la lista padrón de los electores de lo que los electores firman, ese dato no lo tiene. De acuerdo. Vamos, el padrón electoral sí. Permítanos ir a una breve pausa, por favor, doctor Naupari, y luego retomamos esta conversación para que nos termine de aclarar lo que tiene que ver con la admisión a trámite de este habeas data, y tenemos algunas otras preguntas que plantearles sobre los cuestionamientos que se han hecho al financiamiento ilegal de las campañas. Retomamos la conversación con el experto en Derecho Electoral José Naupari después de unos instantes. Estamos conversando con el doctor José Naupari, experto en Derecho Electoral. Nos ha explicado que si bien Fuerza Popular presentó este habeas data, que ha sido admitido a trámite, este procedimiento podría no interferir con el proceso de proclamación. Pero quedó planteada la pregunta, ¿cuánto puede tomar el proceso de habeas data? Que, recordémoslo, fue planteado por Fuerza Popular para verificar si había habido fraude o no en algunas mesas. Explíquenos, por favor, cuánto tomaría este proceso y por qué no interferiría con el proceso electoral propiamente tal. Bueno, en primer lugar, habría que recordar que justamente es un pedido de acceso a la información. En sí mismo no está cuestionando la decisión o las decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto a cada uno de los pedidos de nulidad, que es un tema distinto. O sea, se está cuestionando la negativa a la entrega del padrón, o en este caso la lista padrón. Por ello es que formalmente hablando no afecta lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, y al no afectar lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones en materia de nulidades electorales, el tema sigue su curso.
Ahora, ¿cuánto tiempo puede demorar la tramitación del habeas data? Va a depender mucho de la carga procesal que tenga el juzgado que lo admitió a trámite, evidentemente del sentido de urgencia que le pueda dar el juzgador, porque en un plano ideal podríamos hablar de solamente 2 o 3 meses. En un plano de 2 o realidad, 3 meses, un es un habeas plano data, ideal. 2 o 3 meses para que un juez decida eso. ¿Por qué? Bueno, recordemos que el proceso de habeas data, en primer lugar, también es posible de ser apelado, con lo cual podría subir a la sala civil o constitucional. E incluso, si en segunda instancia esta demanda es desestimada, o sea, un pronunciamiento sobre fondo es desestimada, cae un recurso de agravo constitucional para que llegue al Tribunal Constitucional. Bueno, entonces Por lo cual estamos hablando de un año, eso puede ser un año, ¿no? Hasta que llegue al Tribunal Constitucional y que sesione el Tribunal Constitucional, eso puede tomar un año, seguramente, ¿no? En su opinión, ¿hay precedentes de que se haya entregado información, según algunos, protegida por la ley de protección de datos privados? A nivel de la jurisdicción constitucional, del máximo órgano de control constitucional como es el tribunal, no. No ha habido casos. Del Tribunal Constitucional, no. Desde que existe la ley de protección de datos privados, que es de hace 10 años, creo, ¿no? Esa ley. Claro, de acceso a la información pública, que fue modificada justamente iniciando el gobierno del señor Kuczynski. Y bueno, también ciertamente lo que ha ayudado a descargar un poco el tema de habeas data es el tema del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, que también es un primer filtro en sede administrativa. De acuerdo. En todo caso, si ha llegado a un juzgado constitucional es porque fue rechazado administrativamente por la OMPE y de facto se trata de una iniciativa de habeas data contra la OMPE. Exacto. Sí. Porque es la OMPE la que elabora justamente la lista de electores que se entrega el día de la elección. Cuestión distinta es el padrón electoral que elabora la OMPE, el RENIEC, y aprueba el COTENE. Por otra parte, como usted sabe, hay una polémica en torno a las consecuencias que pueden surgir de las investigaciones fiscales en curso en el departamento de Junín en torno a una organización criminal que habría conseguido fondos para financiar la campaña de Perú Libre. ¿A quién alcanzaría esta responsabilidad en un proceso en el que la Fiscalía ha solicitado la detención preventiva de 37 personas, pero en donde no figura todavía, no figura, para no introducir adverbios que no están confirmados, el secretario general de ese partido, que es Vladimir Cerrón? Claro, lo que ocurre es que, digamos, como estamos hablando ya de financiamiento, los primeros llamados, digamos, a responder ante ello son los tesoreras de cada acción política. Ya en el foro penal se podrá eventualmente ampliar el espectro a aquellas personas que, de facto, sin tener esa condición, pero haciéndose notar su influencia en ese rubro económico, intervinieron en este procedimiento. Y ahí sí podrían ser involucrados en calidad de autor. También el candidato. También el candidato en el caso Pedro del Castillo. es un poco más complicado porque, por ejemplo, recordemos que la legislación electoral, cuando se trata de candidaturas presidenciales, no permite, financiar candidaturas individuales, sino que esto va al partido. Cuestión distinta ocurre, por ejemplo, con los candidatos al Congreso, que incluso tienen que llenar sus propios formularios porque son, pasibles de ser financiados de manera individual. De En el caso del candidato, si encima no tiene cargo, es un poco más complicado que se le pueda involucrar. Pero va a depender cuál es la teoría del caso del Ministerio Público. No tiene cargo y creo que se incorporó tardíamente al Partido Perú Libre. Me parece que pocos días antes de que se inscribiera en la lista, de manera que no es un militante del partido que haya sido miembro mientras se cometían todas estas fechorías para financiar al partido. Claro, ahí justamente va a estar el tema de la distribución de funciones dentro de un partido. Entonces, si yo soy un recién llegado, podría ser beneficiario del acto ilícito, pero no una persona que haya sido la que organizó, la que dispuso estos actos delictivos. Por otra parte, el otro tema sobre el que quiero consultarle sobre la situación de la señora Dina Boluarte, que como sabemos es candidata a vicepresidenta en la fórmula de Pedro Castillo y sobre cuya inscripción, habida cuenta de que era funcionaria de la RENIEC, ha habido cuestionamientos. ¿Ha estudiado usted el caso? ¿Tiene una idea de qué es lo que ha pasado ahí y cómo debemos interpretarlo de acuerdo a nuestro marco jurídico? Claro, lo que ocurre, por ejemplo, a nivel constitucional,
es que se tiene una regla de, digamos, de renuncia, por ejemplo, de 6 meses antes, para el caso de congresistas. A nivel de la fórmula presidencial, la tenemos en la Ley Orgánica de Elecciones, que efectivamente está pensada o está aludida y dice altos funcionarios. Y ahí hay dos formas de interpretar. Uno, o lo interpreto como si fueran los miembros de las Fuerzas Armadas o policiales, en la cual no importa tu grado, estás obligado a renunciar 6 meses antes, bueno, en este caso, que te den de baja para poder postular, o interpretarlo de manera unitaria con las demás autoridades que están involucradas en ese literal. Y cuando hablamos de ese literal estamos hablando de titulares de los organismos autónomos. Y en el caso de la señora Boluarte, no sería titular de la RENIEC, bueno, del RENIEC, porque es el registro. Y bajo esa lógica, como estamos hablando de derechos de participación, no podría utilizarse o recurrirse a la interpretación más restrictiva de derechos, sino la interpretación más favorable al ejercicio del derecho. Y en este caso se diría, bueno, se debe interpretar ese acto funcional como, formalmente hablando, los miembros, los jefes de los organismos del sistema electoral y no los rangos medios, por decirlo de alguna manera. De acuerdo, de manera que según usted no estaría incursa en algún impedimento para candidatear a la vicepresidencia, como sí lo estuvo para candidatear al Congreso, puesto que no le fue permitido ser candidata en la lista de Perú Libre. Esa es la paradoja, ¿no? Que ha podido candidatear a la vicepresidencia, pero no al Congreso. ¿Reconocerá Exacto, usted? porque sí. En el caso del Congreso, por ejemplo, se tiene un artículo que es el 114, que exigía justamente, digamos, que se tenga que presentar con la solicitud de inscripción de lista de candidatos el cargo de presentación de la solicitud de licencia sin goce de haber. La norma dice 60 días, la ley que se aprobó para estas elecciones generales 2021 la redujo a 30, y por lo que recuerdo, la señora no llegó a presentar su solicitud a tiempo. De acuerdo. O en los parámetros establecidos en la norma. Señor José Naupari, muchas gracias por sus explicaciones que nos permiten clarificar algunos puntos de los muchos que han sido motivo de polémicas y de controversias estos últimos días. Gracias por su colaboración y que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con un abogado cusqueño, que es el decano del Colegio de Abogados del Cusco, que ha publicado un comunicado exhortando a que se respete la autoridad de la justicia en el Perú y que el Congreso acate lo que la justicia ha decidido respecto del proceso de selección de los jueces constitucionales. Vamos a hacer una breve pausa y estableceremos contacto con el decano Mike Pilares.